buenas noches para todos. Vamos a estar compartiendo hoy Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice la Biblia de la siguiente forma. Vamos a estar predicando bajo el tema, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Según el apóstol Pablo, teniendo como texto base Primera de Corintios 15, del versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Entonces, tenemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. Esta es la primera de dos cartas. Y si hubo un misionero que Dios usó grandemente, si hubo un discípulo que Dios usó grandemente, fue el apóstol Pablo. Pues algunos eruditos dicen que él escribió entre el 70 al 80% del Nuevo Testamento. Pablo fue un hombre que predicó el evangelio por muchos lugares, en Asia, en Europa, estando libre, pero también estando preso. Así que este hombre es un ejemplo para nosotros de cómo debemos hacer las misiones, de cómo debemos hacer la evangelización mundial y sobre todo de qué es lo que tenemos que enseñar, qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que predicar. Entonces él les está hablando a los corintios a través de esta carta y les está diciendo, hermanos, yo ya les declaré, ya les prediqué el evangelio. Entonces, tiene que haber Pablos, tienen que haber hombres y mujeres, tienen que haber discípulos, tienen que haber siervos de Dios que prediquen el evangelio. En este caso, el que predicaba el evangelio era Pablo y los que habían escuchado el evangelio eran los corintios. ¿Qué más debe suceder con alguien que ha escuchado el evangelio? Dice, el cual también recibisteis. Nosotros vamos a predicar el evangelio y van a haber personas que Dios tiene listas, corazones que están preparados para recibir el evangelio. Hace un tiempo se escuchaba, digo yo, una mentira que había metido el reino de las tinieblas entre el pueblo de Dios, y es que nadie quería saber nada de Dios. No sé si usted escuchó eso, o hasta inclusive algunos lo enseñaban desde los púlpitos, de que estábamos en tiempos difíciles, de que la gente no quería saber nada de Cristo, que la gente no quería saber nada del evangelio, que la gente no quería saber nada de Dios. Pero yo les comento que saliendo al campo es cuando usted se da cuenta qué tan lista y qué tan preparadas están las personas. Hemos tenido la oportunidad de ir al campo, es decir, de ir a muchos lugares a llevar el evangelio, y le puedo decir con toda seguridad que hay gente que está lista, hay gente que está preparada para escuchar el evangelio, para recibir el evangelio. Pero Dios quiere llenarnos del poder del Espíritu Santo, porque es el temor el que muchas veces no permite que usted y yo transmitamos el evangelio. Hemos estado estudiando que en Hechos 1:8 el poder del Espíritu Santo se dio a los discípulos y se dio a la iglesia para que seamos testigos de Cristo. Y esta parte es importante y es fundamental. El poder del Espíritu Santo no es para ser testigos de Jehová. El poder del Espíritu Santo no es para ser testigos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Jesucristo. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Y había un hombre que tenía este poder del Espíritu Santo y era el apóstol Pablo. Por eso Pablo le predicaba el evangelio a los corintios. Por eso el apóstol Pablo le predicaba el evangelio a los filipenses, a los tesalonicenses. Por eso Pablo le predicaba el evangelio a los efesios y a muchas personas más, y iba a muchos lugares, iba a muchas ciudades, porque él tenía claro cuál era su llamado, él tenía claro cuál era la misión, él tenía claro cuál era el propósito. Nosotros debemos entender que hemos sido apartados para predicar a Cristo. Hemos sido apartados para llevar
este glorioso y poderoso evangelio que salva las almas. El evangelio transforma vidas. El evangelio trae perdón de pecados. Hoy se está escuchando en diferentes partes de Latinoamérica y dicen, aquí necesitamos un presidente como Nayib Bukele. Ya he escuchado eso en muchos lugares. Necesitamos un Nayib Bukele en Colombia. Otros dicen, necesitamos un Nayib Bukele en Ecuador. Necesitamos un Nayib Bukele en Chile. Y bueno, y en muchas partes de Latinoamérica, porque este hombre tiene un 90% de favorabilidad en cuanto a lo que ha hecho en su labor como político. Pero usted y yo sabemos que lo que necesita Chile, lo que necesita Ecuador, lo que necesita México, lo que necesita Colombia, lo que necesita Latinoamérica y las naciones es el evangelio. Lo que necesitan las naciones es a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos la solución para el problema más grave que tiene toda la humanidad, el problema con el pecado. Esa es la solución que usted y yo tenemos, porque un político puede traer beneficios en diferentes áreas, pero no podrá traer salvación, no podrá traer vida eterna, a menos que sea cristiano y en su profesión predique el evangelio en su entorno. De esa manera sí podría traer salvación. ¿Qué le quiero decir? El trabajo de nosotros, la misión de nosotros es más importante aún que la del presidente de la República, de cada una de las naciones donde usted y yo hemos nacido, donde usted y yo estamos viviendo actualmente. Porque cuando se predica el evangelio es para salvación, es para transformación, es para vida eterna. El enemigo quiere que usted y yo menospreciemos las buenas noticias que es Cristo Jesús. No podemos tener en poco el evangelio. Queremos ver cambios significativos en nuestra sociedad, en nuestra nación, es levantándonos como discípulos y llevando este evangelio a donde Dios nos permita con la guianza del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la mejor noticia que el ser humano puede escuchar. Y de 8.000 millones de habitantes, Dios ha puesto los ojos sobre su vida. Dios le ha dado un ministerio, un llamado, unos dones, unos talentos para que muchos puedan obtener salvación y vida eterna. Entonces, había alguien que transmitía el evangelio, pero también había alguien que recibía el evangelio. Transmite el apóstol Pablo, lo reciben los cristianos o las personas que vivían en la ciudad de Corinto. Dice, en el cual también perseveráis. Todavía estamos en el verso 1. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Declaró el evangelio, predicó el evangelio. Los corintios recibieron el evangelio y ahora Pablo les dice que están perseverando. ¿Qué tienen que hacer las personas que reciben el evangelio? ¿Y a qué tenemos que animar a las personas que reciben el evangelio? A que perseveren en él, que no desmayen, que no se rindan, que no vuelvan atrás. Perseverar en el evangelio es congregarse, leer las escrituras, orar, hacer parte de los entrenamientos, conectarse los días lunes, si tiene la posibilidad, entrar al seminario teológico. Todo eso hace parte de lo que es perseverar en el evangelio. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué más tiene que hacer una persona que recibe el evangelio? ¿Qué más tiene que hacer una persona que persevera en el evangelio? Verso 2 dice que debe retener la palabra, debe retener el evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Bien, estamos enseñando bajo el título ¿qué es el evangelio? Entonces, vamos a colocar punto número 1, porque el evangelio son 3 cosas. ¿Qué es el evangelio? Número 1, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado, estamos en el verso 3, lo que asimismo recibí. Entonces vamos a ver qué era lo que transmitía Pablo. Vamos a ver qué era lo que enseñaba Pablo. Dice, punto número 1, que Cristo murió por nuestros pecados.
¿Qué es el evangelio? Según el apóstol Pablo, número 1, es enseñar que Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué somos los seres humanos? Pecadores. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué somos los seres humanos? Somos pecadores. Ahora, hay una parte bien importante que si usted y yo no la entendemos bien, entonces no va a quedar claro qué es el evangelio cuando lo vayamos a transmitir. Dice un predicador muy famoso, antes de darle las buenas noticias a las personas, primero hay que darle las malas noticias. Anote todo eso ahí. Antes de dar las buenas noticias, primero tengo que enseñarle a la persona las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Vamos a mirar un momento ahí sin perder Corintios. Romanos capítulo 3. Por eso es tan importante y por eso Dios está levantando discípulos en este tiempo. Dios no quiere que se pierdan las almas. Por eso estableció una iglesia en la tierra. Jesucristo vino a plantar una iglesia en la tierra para predicar el evangelio. Hoy escribí una frase que se las quiero compartir y es: una de las maldades más grandes de los cristianos es no predicar el evangelio que salva. Una de las maldades más grandes de los cristianos es no predicar el evangelio que salva. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el ser humano tiene un problema y es que el ser humano desde el huerto del Edén, desde Génesis capítulo 3, el hombre no reconoce su pecado. El hombre no reconoce su maldad. El hombre no reconoce que está en rebeldía y que ha ofendido a Dios. Dios le da una palabra a Adán. Dios le da una palabra de que no deben comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Resulta que Adán y Eva terminan comiendo del fruto y yo creo que mejor vamos a leerlo. Me gusta sustentarlo con la escritura. Entonces vamos a Génesis. Capítulo 3, verso 11. Todavía estamos en el punto 1. ¿Qué es el evangelio? Número 1. Cristo murió por nuestros pecados. Y de ahí mismo entonces decimos que si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué somos los seres humanos delante de Dios? Somos pecadores. Pero el ser humano no reconoce, muchas veces el ser humano no reconoce su pecado y su maldad, su rebeldía, su desobediencia abierta hacia un Dios santo, hacia un Dios justo. ¿Qué dice Génesis 3:11? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? Yo te mandé, de ahí viene la palabra, de ahí se deriva la palabra mandamiento. Lo que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén fue un mandamiento. Dios le dio una palabra oral, una palabra verbal.
¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? 3:12 de Génesis. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué podemos ver aquí? Adán, para que veamos cómo es la naturaleza del ser humano. Adán no reconoce su pecado. Adán no reconoce que ha desobedecido la palabra de Dios. Es más, algunos interpretan que de alguna manera estaba culpando a Dios porque le estaba diciendo, bueno, yo hice esto, pero fue porque tú me diste esa mujer. Algunos lo interpretan así, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces aquí él no está reconociendo su pecado y está culpando a Eva por lo que sucedió. Pero ¿cuál debió ser la actitud de Adán? Dice la Biblia en Lucas 3:38 que Adán era hijo de Dios. Si Adán era hijo de Dios, Dios era su padre. ¿Qué debió haber hecho y dicho Adán? Padre, perdóname, fallé, pequé, reconozco que he desobedecido tu mandamiento, reconozco que he desobedecido tu palabra. Pero ¿qué hace el ser humano? Empieza a culpar a otros de su maldad, empieza a culpar a otros de su pecado, empieza a culpar a otros de su rebeldía. Entonces, alguna vez unos jóvenes decían, no, pues Dios me hizo así y yo no tengo ninguna responsabilidad ahí. Pero entonces le decía a un predicador, pero vaya, usted cometa un delito y lo presenten ante un juez y usted le diga al juez, no, es que Dios me hizo así, a ver si el juez le va a dejar ir en libertad y va a tener condescendencia y le va a decir, ay, sí, Dios lo hizo así. No, si el hombre cometió un delito, tiene que pagar por su delito, porque Dios nos ha dado una conciencia y el hombre sabe qué es lo bueno y el hombre sabe qué es lo malo. Y a cada uno se le paga, eso es la justicia, pagarle al hombre conforme a sus actos, a sus obras. Entonces el hombre no reconoce su pecado, no reconoce su maldad, pero vamos a ver si Eva sí reconoce. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces el hombre le echa la culpa a la mujer y ahora la mujer transfiere la culpa a la serpiente, a Satanás. Y así hay mucha gente todavía culpando al diablo de su desobediencia, pecando al diablo, ¿qué? Echándole la culpa al diablo de su rebeldía. Pero nosotros debemos entender que el enemigo traerá tentación, pero el hombre tiene algo que se llama poder de decisión. El hombre decide si sí lo hace o si no, lo hace. Volvemos nuevamente a 1 Corintios, capítulo 15, verso 3. ¿Qué es el evangelio según el apóstol Pablo? Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué somos los seres humanos? Somos pecadores. Dice la Biblia que el ser humano está separado de Dios. Metafóricamente, dice la Biblia que el hombre está muerto espiritualmente. Efesios 2:1. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Metafóricamente, ¿cómo ve Dios al no creyente? Muerto espiritualmente. Metafóricamente, ¿cómo ve Dios al no creyente? Ciego espiritualmente. ¿Cómo ve Dios al no creyente? Metafóricamente lo ve preso en una cárcel. Así ve la Biblia al no creyente, muerto, ciego, preso en una cárcel. Pero usted y yo tenemos el evangelio que da vida a los muertos espirituales. Usted y yo tenemos el evangelio
que le da vista a los ciegos espirituales. Y usted y yo tenemos el evangelio que saca de cárceles de oscuridad, que saca a estos hombres y mujeres de la prisión espiritual. Están presos en sus delitos y están presos en sus pecados. Entonces, dentro del punto 1 hay un problema, y es que el ser humano no reconoce que es un pecador apartado y separado de Dios. Cuando usted va a hacer evangelismo, encuentra personas que dicen: yo soy bueno, yo no he robado, yo no mato, no he matado a nadie. Y uno les pregunta: ¿usted es hijo de Dios o del diablo? Todos dicen que son hijos de Dios. ¿Y usted va para el cielo o para el infierno? Todos dicen que van ¿para qué? Para el cielo. Entonces hay un problema cuando presentamos el evangelio y al final la persona no se siente pecador o no reconoce que es pecador. Entonces estamos presentando mal el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio le muestra al hombre su condición espiritual delante de los ojos de un Dios santo y justo. El evangelio le muestra al hombre que está en pecado, apartado y separado de un Dios santo. Dice la Biblia que Cristo nos reconcilió porque éramos enemigos de Dios, enemigos por causa del pecado, enemigos por causa de la maldad. Entonces, aquí vamos a hacer una comparación, y es la siguiente. Cuando una persona va al médico y resulta que le hacen una serie de exámenes, pero al final todo resulta bien, entonces la persona se va contenta para su casa. Pero como decía un predicador, cuando llega el evangelio, le dañamos la fiesta a más de uno. Y le pasó a la mamá de un predicador que fue al médico y el médico le dijo: señora fulanita de tal, debo decirle que usted tiene cáncer. Y dijo: no, doctor, yo cómo voy a tener cáncer si yo soy más fuerte que usted. Dijo: yo soy más fuerte que usted, ¿yo cómo voy a tener cáncer? Y el hombre sacó los exámenes de sangre, sacó radiografías y empezó a sacar poco a poco pruebas. Y empezó a sacar poco a poco evidencias de que esta mujer tenía cáncer, de que esta mujer tenía una enfermedad. Y el paso a seguir era tomar medicinas y entrar en un tratamiento. La mujer no se negó, porque las evidencias, los exámenes, los resultados mostraron que esta mujer estaba enferma, que tenía cáncer. Y esta mujer debía tomar la medicina. Entonces, cuando usted y yo vamos a presentar el evangelio, hay gente que al final de la presentación del evangelio siente que están sanos, sienten que no sufren de ningún mal, no tienen ningún dolor. No sé si me está entendiendo el ejemplo que le quiero dar. Pero cuando yo voy y presento el evangelio y le muestro por la Biblia que el ser humano es pecador, apartado, separado de Dios, muerto espiritualmente, ciego, que está como preso en una cárcel, entonces le estoy mostrando por la Biblia, por diferentes capítulos y versículos, que tiene una condición como la de esa mujer que fue al médico y el médico le dice: tienes cáncer, tienes que tomarte una medicina y tienes que seguir un tratamiento. Cuando yo le predico el evangelio a un ser humano, cuando le predico el evangelio a un hombre o a una mujer, yo le muestro por la palabra que es un pecador, que va camino al infierno. Y esto suena duro, pero usted y yo sabemos que es la verdad y lo hemos visto en el camino de salvación. Lo hemos visto en el camino de salvación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Dios también creó al hombre. Y Dios creó al hombre para que el hombre fuera feliz con él. Pero vino el diablo y engañó al hombre, y el hombre desobedeció a la palabra de Dios, cometió pecado, y el pecado lo separó de Dios. Y ahora su condición por la práctica del pecado es que él es hijo del diablo, vive una vida miserable o infeliz
y su destino será el infierno. Entonces, mis amados, el evangelio es mostrarle a las personas que van camino al infierno, es mostrarles que van camino a la condenación eterna. Y por eso nosotros debemos tomar el evangelio como se debe tomar, con seriedad. Esto es algo serio. Estamos hablando de que la gente va a ir a vida eterna o va a ir a condenación eterna. Nosotros tenemos la verdad. Jesucristo es la verdad. La palabra es la verdad. Satanás quiere engañar al pueblo de Dios. Satanás quiere tener entretenidas a las congregaciones, tener entretenida a la iglesia, tener entretenido el pueblo de Dios. Pero las congregaciones son lugares de entrenamiento. Anote eso ahí. La congregación es un lugar para entrenar discípulos que se levanten a predicar el evangelio. Una cosa es entrenamiento y otra cosa muy diferente es entretenimiento. El falso profeta, el falso maestro, lo que hace es entretener a la gente. Pero el siervo de Dios, el hombre y la mujer que han sido llamados por Dios, Dios los levantó para entrenar a los discípulos que van a salvar Latinoamérica, los discípulos que van a salvar las naciones. Por eso el enemigo tratará de atraer adormecimiento, traer sueño, traer cansancio, traer pereza, traer división. El enemigo se va a oponer para que usted y yo no nos levantemos a predicar solo Cristo, solo evangelio. Dios va a levantar, mis amados, a los que tienen el mensaje claro. Dios va a levantar a los que tienen el evangelio grabado y enraizado en su corazón. Esos discípulos son los discípulos de los últimos tiempos. Hay una parábola de los obreros. Quiero decirle que usted y yo somos los obreros de la última hora. Dice que el dueño de la viña, el señor de la viña, salió y a las 6 de la mañana encontró unos obreros y los contrató. A las 9 de la mañana encontró otros obreros y los contrató. A las 12, a las 3 de la tarde, y los últimos que fueron contratados para trabajar fueron contratados a las 5 de la tarde, pero la jornada iba hasta las 6 nomás. Es decir, que los que estaban desde las 6 de la mañana trabajaron 12 horas hasta las 6 de la tarde. Otros trabajaron 9 horas. Otros trabajaron 6 horas. Otros trabajaron 3 horas. Pero los últimos que fueron contratados se contrataron a las 5 de la tarde y trabajaron solamente 1 hora. Es un tiempo breve, es un tiempo muy corto. Usted y yo somos los obreros del último tiempo. Usted y yo somos los obreros de la última hora. Si usted y yo nacimos en este tiempo, es porque en la soberanía de Dios, a Dios le plació que usted y yo naciéramos en este tiempo para ir y predicar el evangelio. Una señal que se está moviendo fuertemente en este tiempo es Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces se escuchaba de guerras, se escuchaba de terremotos, se escuchaba de hambres, de la multiplicación de la maldad, pero había una señal que estaba como quieta, y era esta, la predicación del evangelio. Y hemos visto y hemos empezado a ver este movimiento de Dios, cómo Dios está empezando a traer un despertar, porque las 10 vírgenes estaban dormidas según la parábola, pero se escuchó una voz que decía: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y las 10 vírgenes se despertaron. Creo que estamos en este tiempo donde se despiertan las 10 vírgenes, donde se despierta la iglesia de Cristo a llevar el evangelio, a llevar salvación, a llevar vida eterna, a enseñarle a las personas que Cristo murió por nuestros pecados. Y a través de las escrituras le muestro al ser humano que es un pecador que va camino a la condenación eterna. A través de la escritura le muestro que es un pecador que va camino al infierno. Problemas del futuro. Entre los 6 estados del no creyente, el estado número 5 es problemas del futuro. Si no se arrepiente,
si no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, va a pasar lo que dice Lucas 16. Vaya conmigo a Lucas 16. Problemas del futuro. Es el estado número 5 del no creyente. 16:23. Algunos dicen que esto es una parábola, pero no es una parábola. Es una historia de la vida real. Los que dicen que esto es una parábola son los testigos de Jehová. Hay algunas Biblias que traen todas las parábolas famosas de Jesús, y de las parábolas famosas de Jesús hay aproximadamente 39 a 40 parábolas famosas de Jesús. El hijo pródigo, la oveja perdida, las 10 vírgenes y demás. Usted ve que las parábolas, anote esto que esto le va a servir mucho, es las parábolas no tienen nombres propios. Las parábolas no tienen nombres propios. ¿Cómo se llamaba el padre del hijo pródigo? ¿Cómo se llamaba el hijo pródigo? ¿Cómo se llamaba el pastor que tenía las 100 ovejas? ¿Cómo se llamaba las vírgenes, las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas? Si usted mira todas las parábolas de Jesús, ninguna tiene nombres propios, porque es una característica de las parábolas. Pero aquí, lo que estamos a punto de leer no es una parábola, es una historia. Y aparecen 2 nombres: el nombre de Lázaro, que era un mendigo, y el nombre de Abraham. Ahí usted hoy vamos a tumbar otro mito, otra falsa enseñanza, y es que los muertos están durmiendo. Vamos a ver si Abraham estaba durmiendo. Lucas 16:23. Y en el Hades, es decir, en el infierno, alzó sus ojos, hablando del hombre rico, estando en tormentos. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el Hades? Puede anotar ahí. El Hades, el infierno, es un lugar de tormentos. La palabra tormentos aparece 4 veces en esta historia. 4 veces aparece la palabra tormentos. Y el tormento tiene que ver con el fuego y con una sed inmensa. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, Abraham había muerto aproximadamente unos 1700 años atrás. Abraham había muerto aproximadamente 1700 años atrás. Pero cuando el rico ve a Abraham, no lo ve encima de una cama, no lo ve durmiendo, no lo ve tapado con una cobija, no. Abraham está vivo. Lo que está viendo el rico es el alma, no el cuerpo. El rico está viendo el alma de Abraham. Por eso dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham estaba vivo. Moisés, para los que se acuerdan de la historia de la transfiguración, Moisés también subió a la montaña, al monte, y murió. Pero en la transfiguración, Moisés se apareció con Elías. Y ahí tampoco apareció durmiendo o en una cama. Los que mueren en Cristo, los que mueren en la palabra, sus almas están vivas, sus almas están conscientes. Cuando la Biblia habla de que durmieron, no quiere decir literalmente que los que mueren están durmiendo. Es una figura literaria que se llama eufemismo. La palabra eufemismo o esa figura literaria es para embellecer las expresiones. Entonces, para no decirle a una mujer prostituta, se utiliza un eufemismo y se dice mujer de la vida alegre. Ejemplo, para no decir que murieron, se utiliza un eufemismo y se dice durmieron.
De ahí sale una doctrina que dicen que el que muere está durmiendo, pero eso es una figura literaria para embellecer las palabras, pero se refiere a la muerte. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, ¿qué es dar voces? Gritar, ¿cierto? Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Cierra ahí un momentico los ojos. Cierren ahí un momentico los ojos. Y vamos a meternos en esta historia porque dice que él estaba dando voces, o sea, el rico estaba gritando allá en el infierno atormentado. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Puede abrir sus ojos? Pero eso es lo que nos dice la historia. Hay un hombre en el infierno que está gritando. Hay un hombre en el infierno que está pidiendo misericordia. Hay un hombre en el infierno que está pidiendo que refresquen su lengua. Que aunque sea Lázaro, moje la punta de su dedo en agua. Solo la punta del dedo para refrescarle. Y dice, porque estoy atormentado en esta llama. Mis amados, si hubo alguien que habló del infierno fue Jesucristo. Se dice que el que más habló del infierno fue Jesucristo. El infierno es real y aún Satanás quiere poner duda en el pueblo de Dios sobre este lugar. La Biblia dice que la condenación no es temporal, la condenación es eterna. La iglesia debe despertar. Nosotros debemos enfocarnos. Un pastor enfocado tiene una iglesia enfocada. Un pastor desenfocado tendrá una iglesia desenfocada. Un pastor que predica el evangelio, Dios levantará una iglesia que predica el evangelio. Un pastor que es discípulo de Cristo, Dios levantará una iglesia donde hay hombres y mujeres que se convierten en discípulos de Cristo. No podemos perder el tiempo. Tenemos una hora, no más, en el mundo espiritual. Según la parábola de los obreros de la última hora, tenemos una hora en el mundo espiritual que no sabemos cuántos años o cuánto tiempo representa eso. Pero el tiempo es corto. No podemos perder el tiempo en cosas vanas. No podemos estar entretenidos haciendo muchas actividades, muchos eventos, pero que ninguno trae salvación ni vida eterna, porque ninguno contiene la predicación del evangelio. Hemos sustituido la predicación del evangelio por eventos, por actividades. No es que nos vayamos al extremo ahora y no vamos a hacer eventos o actividades, pero yo tengo que apuntarle es que mi contenido y el contenido de la iglesia que Dios ha puesto a administrar, a enseñar, es que ellos se llenen del evangelio. ¿Por qué la iglesia no habla del evangelio? Porque no están llenos del evangelio. Están llenos de mucha palabra, están llenos de muchas doctrinas, de muchos cursos, de muchos seminarios, de muchos institutos, pero no están llenos del evangelio. Por eso hay iglesias que no hablan el evangelio, no lo tienen, lo conocen, lo saben, pero no lo hablan. Una cosa es saber el evangelio y otra cosa es hacer el evangelio. Anote eso ahí. Una cosa es saber el evangelio, porque hay iglesias que saben el evangelio, pero no hacen el evangelio. Por eso, uno de los pecados más grandes y una de las maldades más grandes es que el cristiano, conociendo la verdad, es que nosotros los pastores, conociendo la verdad, no estemos haciendo lo que nos mandó a hacer Cristo, a entrenar discípulos, a plantar iglesias, a salir y llevar este evangelio donde Dios nos lo permita. Si usted se está cortando el cabello, hable el evangelio. Si usted se cogió un taxi, tomó un taxi, predique el evangelio. Una cosa que Dios me ministraba que Dios leyendo la palabra es que algunos dicen que no tienen ministerios y no tienen un púlpito donde poner su Biblia y predicar. Pero el púlpito de nosotros está en las calles, está en los buses, está en el Transmilenio, está en las cárceles, en los hospitales, donde quiera que hayan personas, ahí tenemos un púlpito. No tenemos que esperar solamente
para compartir el evangelio en una congregación. Podemos predicar el evangelio en muchos lugares y a muchas personas. Y el que esté lleno del evangelio va a hablar el evangelio. De la abundancia del corazón habla la boca. Mis amados, usted y yo estamos viendo que el movimiento que Dios ha traído desde Corea del Sur es un movimiento que le apunta a la restauración de la predicación del evangelio. Porque nosotros veníamos en un ritmo, veníamos en un tiempo de enseñar muchas cosas, de enseñar muchos temas. Hoy se están buscando temas de actualidad. Escuché y vi en YouTube un tema que iba a predicar un pastor, cómo vencer la procrastinación. Y wow, yo miro eso y yo digo, hoy se está enseñando muchos temas, hoy se están enseñando muchas cosas, se está enseñando mucho de liderazgo, se está enseñando temas de actualidad, pero se ha descuidado la predicación del evangelio, el corazón de la Biblia. Anótelo ahí. El corazón de la Biblia es el evangelio. Ese es el corazón de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia. El corazón de la Biblia es el evangelio. El mensaje central, el mensaje más importante de toda la escritura es todo lo que hizo Dios para salvar al hombre a través de su Hijo Jesucristo. El mensaje central de la Biblia, el mensaje más importante de la Biblia es todo lo que hizo Dios para salvar al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Por eso decimos solo Cristo, solo Evangelio, porque solo en Cristo y solo en el Evangelio hay salvación, hay vida eterna. El que se muere en pecado se pierde. El que se muere en pecado sin arrepentimiento, sin conocer a Cristo, se pierde. Por eso no podemos callar. Es pecado no hablar el Evangelio. Es pecado quedarnos callados. Es pecado estar desconcentrados, distraídos, estar haciendo muchas cosas, pero no enfocados en salvar almas, no enfocados en entrenar discípulos, no enfocados en hacer la voluntad de Dios. Volvemos a 1 Corintios 15. Bueno, antes del 15 vamos a ir al 6, 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9. Yo cuando voy a predicar el evangelio, como sé que Cristo murió por nuestros pecados, pero a veces la gente no sabe ni qué es pecado. Piensan que solamente es desobedecer a Dios o piensan que solamente es hacer X o Y situación. Pero a mí me gusta mostrarles por la Biblia a qué Dios llama pecado. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces Dios tiene una herencia, así como los padres, los abuelos se mueren y dejan una herencia, o en vida dan una herencia, unas propiedades, casas, empresas, negocios, terrenos. Dios también tiene una herencia. ¿Cuál es esa herencia según el verso 9? Es el reino de Dios. Pero Dios dice que los injustos son los primeros en la lista. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, esto es presentarle al ser humano las evidencias, como el médico le presentó los exámenes a la mujer para demostrarle que tiene cáncer. Porque si la persona va al médico y el médico le dice, todos los exámenes salieron bien, se puede ir para su casa y la persona se va contenta para su casa. Por eso decimos que predicar el evangelio le daña la fiesta a más de uno por un momento, porque primero le da... Pastor, tu micrófono. Decíamos que predicar el evangelio le daña la fiesta a más de uno, pero es temporal. ¿Por qué? Porque primero les damos las malas noticias, le mostramos que son pecadores delante de Dios, ¿sí? Que hemos heredado el pecado
original, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza inclinada a la maldad. Entonces, le muestro por la Biblia los exámenes y le digo, mire, esto dice Corintios, mire, esto dice tal carta, mire, esto dicen los evangelios, mire, la Biblia dice que en Génesis 6 la tierra pereció y fue destruida por un diluvio, que ciudades como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el pecado. Les muestro la ley, les muestro la ley de Dios. La ley de Dios da luz acerca de lo que es el pecado. No robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo. Entonces, cuando les muestro por la palabra su condición espiritual, que son pecadores, que están muertos espiritualmente, que son ciegos espirituales, que son como presos en una cárcel, esa persona lo más probable es que le va a decir, necesito la medicina. Me has mostrado, me has predicado el evangelio, me has enseñado la palabra y veo lo que antes no veía. Ahora veo y reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo, que he ofendido a Dios. Estoy enfermo, en otras palabras, con el ejemplo, estoy enfermo, necesito la medicina, necesito el tratamiento que me va a salvar. Entonces le digo, ahora le tengo la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. La buena noticia es que Cristo tiene perdón de pecados para ti. La buena noticia es que si crees en Jesucristo, vas a tener vida eterna. Tus pecados van a ser limpiados. Tus pecados van a ser perdonados. Tus pecados van a ser, como dice en Juan 1, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pasamos de las malas noticias a las buenas noticias. Pero Dios envió un Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús fue sepultado. Jesús resucitó al tercer día y Jesús también tiene un título que es el Cristo. Y empezamos a predicar el evangelio completo. La esperanza de esto está en el 11. Y esto erais algunos. O sea que ya no lo eran. Está en tiempo pasado. Si estuviera en tiempo presente diría, y estos son algunos. Si estuviera en tiempo futuro diría, y estos serán algunos. Pero vemos que está en tiempo pasado. Y esto erais algunos. Pablo está diciendo ahí, ustedes eran homosexuales, ustedes eran idólatras, ustedes eran fornicarios, ustedes eran borrachos y maldicientes. Pero ¿qué pasó? Llegó el evangelio. Pablo fue usado por Dios para llevar el evangelio a esta ciudad, a estas personas, y ahora Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Donde llega el evangelio llega la salvación, donde llega el evangelio llega la vida eterna, donde llega Cristo hay perdón de pecados, hay restauración, hay liberación. Por eso decimos lo que necesita Colombia es solo Cristo, solo evangelio, solo Biblia, solo el reino de Dios. Vamos a terminar, volvemos a 1 Corintios 15. ¿Qué es el evangelio? Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. 2, el ser humano debe reconocer que es un pecador que va camino al infierno. 3, fue sepultado, Cristo fue sepultado. Y 4, Cristo resucitó al tercer día. Este es el evangelio según el apóstol Pablo, del versículo 3 al 4. Número 1, ¿qué es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. 2, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué somos los seres humanos? Pecadores que vamos camino al infierno. El ser humano debe reconocer que es un pecador que va camino al infierno. Si reconoce eso, entonces va a querer la medicina, va a querer el evangelio, va a querer a Cristo, va a querer al Salvador. 3, Cristo fue sepultado. Y 4, Cristo resucitó
al tercer día. Si Cristo no hubiese resucitado, no sería Cristo. Porque Lázaro también resucitó de los muertos. El hijo de la viuda de Naín también resucitó de los muertos. Y en el Antiguo Testamento, el hijo de la mujer que hospedó al profeta Eliseo, no recuerdo bien si fue Eliseo o Elías, también resucitó. Pero ¿cuál es la diferencia? Eliseo. Que Jesús es el Cristo y que murió y resucitó y sigue vivo y vive por los siglos de los siglos. Lázaro resucitó y volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero volvió a morir y muerto está. Y muchas de las resurrecciones volvieron a vivir, pero también volvieron a morir y muertos están. Pero el único que se levantó entre los muertos, demostrando que Él es el Cristo, el Mesías, y que vive por los siglos de los siglos, es Jesús. Así que, mis amados, esto es el Evangelio. Vamos a tener un tiempo de foro. Los dejo con la pastora Daniel.